Buenos días a todos. Muy bienvenidos a este evento de presentación de la 8ª edición del Observatorio del Sector Agroalimentario en el contexto europeo. En primer lugar, mi agradecimiento a la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, doña Ana Rodríguez Castaño, y a nuestro presidente de la entidad de Cajamar, Eduardo Bamonde, y mi agradecimiento también a todos los que nos estáis acompañando esta mañana en esta presentación de este informe. Muchas gracias por estar aquí. Decía, la 8ª edición de este observatorio, que nació con la vocación de medir y analizar el conjunto de la cadena agroalimentaria, no solamente el sector primario, también la industria agroalimentaria y el sector de la distribución de alimentos. Y nació también con la vocación de poder transmitir a la sociedad, a través de un informe riguroso, cuál es el peso que este sector, que muchos de los que estamos aquí conocemos, pero buena parte de nuestra sociedad no conoce o no conocía, tiene para la sociedad española, ¿no? Esa contribución del sector agroalimentario en términos de valor añadido bruto, en términos de empleo, que es una de las principales características, resultados, conclusiones año a año de este observatorio. Observatorio que nace también, y por eso también es importante la continuidad y contar todos los años con los mismos indicadores, con el objetivo de poder medir y analizar, y no solamente medir y analizar cómo va evolucionando el sector agroalimentario, sino cómo lo hace en comparación con nuestro entorno económico, con la Unión Europea. Lo que no se mide no se puede mejorar, y ese es uno de los objetivos principales del observatorio: proporcionar información no solo a la sociedad, sino al propio sector, de cómo está evolucionando, cómo evoluciona en comparación con sus pares, en qué aspectos ganamos, aspectos como eficiencia, como competitividad, y en cuáles el observatorio nos muestra señales de alarma o señales de alerta en torno a las cuales actuar. Por eso, año a año, y dentro de unos minutos el director de la obra, Joaquín Maudos, nos podrá contar qué novedades incluye este observatorio. El observatorio va incluyendo novedades, aumentando la lupa en aquellos aspectos en los cuales consideramos que hay que profundizar. El observatorio del sector agroalimentario se complementa con otros 2 informes al menos: el observatorio regional, que todos los años con el mismo equipo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas elaboramos a final de año, cuando la estadística regional ya está consolidada, para poder darnos una información parecida, pero en este caso en el contexto regional, poder comparar unas comunidades autónomas con otras, ir viendo esa evolución de esos indicadores principales, pero también con el concepto de sistema agroalimentario de toda la cadena. Y este año, a comienzos de año, presentamos la segunda edición de una tercera publicación con la que queremos completar este panorama de estado del sector, que es el Indicadores de Sostenibilidad. Lo habíamos elaborado por primera vez el año 2022 con la colaboración del CEIGRAM. Este año lo presentamos a comienzos de 2025, pero lo llamamos informe 2024 porque la información que contenía se refería al año pasado. Volvimos a repetir, y ya anunció el propio presidente que hoy nos acompaña la vocación de continuidad de ese informe, con más datos, especialmente más indicadores de carácter medioambiental, y será la propia riqueza y calidad de los datos la que nos vaya marcando la frecuencia de ese tercer informe, que por el momento lo consideramos que debe ser un informe a publicar cada dos años. El observatorio se enmarca dentro del compromiso de Cajamar con el sistema agroalimentario, con el sector agroalimentario, una entidad cooperativa especialmente volcada, como todos ustedes saben, en el sector agroalimentario, que va más allá de un eslogan como pueda ser ADN Agro, y va en tener una buena parte de actividad económica en el sector agroalimentario. Por tanto, contribuir a que el sector agroalimentario mejore es también
contribuir a que la entidad mejore. Y una parte de la contribución, Cajamar hace mucho tiempo que decidió hacerla a través del conocimiento. Conocimiento que hoy es un conocimiento en forma de publicaciones, las que he mencionado, otras publicaciones, libros, monografías sectoriales, monografías temáticas. La próxima semana, el lunes, en el Ministerio de Agricultura, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, que nos cede además el Salón de Actos, presentaremos una publicación específica sobre el sector del queso. El año pasado, en este mismo palacio, presentamos una publicación sobre vinos de alta gama. Por tanto, conocimiento en forma de publicaciones, pero conocimiento también directo, generación de conocimiento a través de la actividad de nuestras estaciones experimentales, Palmerillas, en Almería, que este año ha cumplido 50 años y precisamente hace unas poquitas semanas, hace unos pocos días, el 18 de junio, y con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, celebrábamos ese evento de aniversario, nuestra estación de Paiporta, y conocimiento que ya no solamente el de las publicaciones o el de los experimentos, las investigaciones en nuestros centros, sino también el de las empresas a las que apoyamos en la incubación, en el emprendimiento, las startups a través de Cajamar Innova. Sector agroalimentario, como nos dirá el informe un año más, es estratégico para la economía española. Su contribución en términos de valor añadido bruto y de empleo es muy superior a la del conjunto del sector representa para la Unión Europea, pero ser estratégico no te garantiza seguir siéndolo en el futuro. Necesitamos ese conocimiento, seguir actuando en el sector al que tratamos de contribuir a través de todo este conocimiento desde Cajamar para poder seguir siéndolo, y estos mensajes, como decía el observatorio, realizan tanto para la sociedad en general como especialmente para el propio sector. Por último, mencionar y agradecer un año más el trabajo del IDIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Para nosotros es muy importante que un informe de este tipo provenga de un centro altamente especializado en la medición, en el análisis económico y especialmente en un aspecto en el que incide muchísimo el observatorio, como es la medición de la productividad y de la competitividad, y por ello contar un año más con el IDIE, con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, con su director adjunto y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, que hoy nos acompaña para presentar el estudio, es una garantía de rigor, de solidez y de comparabilidad en esos resultados que hoy vamos a conocer. Por tanto, nada más, agradecer de nuevo su presencia en este acto, y a continuación invito a la secretaria general del Ministerio, querida Ana, a que nos des unas palabras y agradecerte de nuevo tu presencia. Pues muchas gracias. Gracias a todos los representantes de Cajamar, empezando por su presidente. A todos los compañeros, me he encontrado antiguos profesores de mi facultad y a gente de la universidad, que es un placer encontrarse, a colegas y a los medios de comunicación. La verdad que es un placer que me hayáis invitado a esta presentación del Observatorio de Cajamar, porque es una cita casi obligada, ¿no? El verano empieza cuando se presenta el estudio del Observatorio de Cajamar, y porque además tenemos un protocolo desde hace 5 años en el que colaboramos, entre otras cosas, para estos temas. Pero sobre todo apoyamos este tipo de temas porque son del máximo interés. Tienen repercusión mediática, pero es que tienen repercusiones en los trabajos que no solo las entidades bancarias, sino que las administraciones desempeñamos. El Ministerio trabaja cada día, lo que acaba de decir Ignacio Atance, para que cada día el dato vaya mejor. Claro, si no conocemos de dónde venimos, complicado. Son especialmente relevantes, y ya se verá, el valor añadido bruto y la competitividad del sector, que posteriormente saldrán en el informe. Este ejercicio de presentar resultados es, por supuesto, un ejercicio de transparencia, pero también
pone en valor la trascendencia de nuestro sector, que no nos cansamos, ¿no?, de decirlo, que los resultados son contundentes, son científicamente avalados, pero encima es que son buenos y eso hay que contarlo. Porque sorprende que un país que solo tenemos 23 millones de hectáreas de superficie agraria útil seamos la cuarta potencia exportadora de la Unión Europea y la séptima mundial. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo hemos podido llegar? Pues los datos que se van a presentar ahora darán idea de cómo, aparentemente con tan poca superficie y con algunos, si hacemos un DAFO clásico, con algunas debilidades que tiene el sistema, pues estamos muy bien. Por nuestra parte, en el Ministerio lo que hacemos es acompañar, sin ánimo de ser exhaustivo, con diversas medidas, con diversos trabajos que voy ahora a exponer siguiendo la estructura del informe. En cuanto a la estructura agraria, estamos todos de acuerdo en que la estabilidad del modelo que tenemos, al final, recae un poco, para resistir determinadas fuerzas externas, en las políticas agrícolas, la política agraria comunitaria. Es la piedra sobre la cual algunas de las producciones y sobre todo la estabilidad se produce. Y estamos a una semana de desvelar qué nos deparará el futuro. A partir de ahí, y esto es un inicio, ¿no?, lo que salga el 16 solo es el principio. Luego nos quedará un año y medio de negociaciones que serán durísimas, pero evidentemente la primera cuestión de la negociación será el saco del dinero. O sea, cuánto de grande va a ser los fondos que se dediquen a políticas agroalimentarias y pesqueras. Pero hay más temas importantes. La gobernanza, que nos va a permitir o no esa normativa comunitaria a través del marco financiero plurianual, y la estructura de esos pagos, si va a ser independiente, si va a ser común con otras políticas. Esto será algo que durante año y medio estaremos muy entretenidos para debatirlo. Y estamos en un momento de máxima expectación, pero debo decir de máxima firmeza, porque España lo tenemos bastante claro. Primero, queremos mantener un presupuesto específico para aquello que llamamos política agroalimentaria y pesquera, no se nos debe olvidar el FEMPA. Y segundo, una estructura y una gobernanza en los pagos que permita, ya no hablo solo de los dos pilares, sino que nos permita la gobernanza como la entendemos en un país con la estructura que tiene España. Así que la semana que viene nos vemos, ya veremos cómo sale todo esto, pero estaremos ahí para debatir. Segundo bloque de datos que va a presentar el estudio, la demografía empresarial y el empleo, ¿no? Va a exponer la demografía. Y para mejorar estos indicadores, el Ministerio pretende avanzar en algo que hemos denominado, ya veremos cómo termina siendo, la Ley de Agricultura Familiar. Queremos priorizar y proteger determinados modelos de agricultura y estos datos esperemos que nos ayuden a dar con el modelo de éxito, porque después del verano convocaremos a los interlocutores del sector y a las comunidades autónomas para avanzar en los contenidos del proyecto de ley. La futura norma tiene el reto, en principio, de actualizar la famosa Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias ya del 95, pero abordar aspectos muy interesantes. Se han suscitado en los debates internos la fiscalidad agraria, el relevo, la igualdad de género y, como se deduce de los datos que hoy se presentan, el modelo de agricultura familiar está muy vinculado al territorio y se caracteriza por la convivencia entre productores a tiempo total, lo hemos hablado justo antes de entrar, con otro tipo de modelo que es la agricultura estrictamente profesional. Unos y otros dan vida a nuestros pueblos, pero obtienen rentabilidades de diversa índole y en diversa medida. Entonces, por ello, uno de los objetivos de esta ley, pero también de la PAC, porque los debates deben ir en paralelo, es lo que acabo de decir antes, dar con el modelo de éxito, un modelo que prime la competitividad, pero que no olvide al pequeño, al modelo familiar pequeño, a ese que está dentro de la cadena trófica en la parte inferior. En cuanto a los datos
que hemos obtenido de este estudio, porque es bastante llamativo, sobre la media de edad que tenemos en el sector y el predominio de pymes, claro, conjugar eso con datos que hemos visto de valor añadido bruto y de producción, pues nuevamente puede llegar a sorprender. ¿A qué obedece este crecimiento con esta media de edad? Tenemos varios ejemplos. En aceite de oliva somos referente y líder mundial, pero sin embargo tenemos tradición olivarera y determinados tipos de explotación muy pequeños. Explotaciones muy profesionalizadas, muy tecnificadas y muy profesionales, con explotaciones muy pequeñas. El sector es un pilar fundamental de nuestro sistema. En frutas y hortalizas pasa algo similar. Tenemos una gran polarización. Constituyen el sector agroalimentario más relevante en términos de valor de la producción y valor añadido, y además tienen una vocación exportadora arrolladora. Y encima tienen importancia en el medio rural. Y por último, por destacar un par de sectores, la industria cárnica. Es el cuarto sector industrial en nuestro país y tiene un tejido industrial de más de 3.000 empresas. Pero estos tres ejemplos de generación de productividad y de valor añadido bruto tienen también determinados retos y sobre todo algunas amenazas. En aceite, pues tenemos que seguir avanzando en la calidad. Sigue habiendo bastantes dudas sobre determinados aspectos, concentración de la oferta, esa cadena completamente irregular que produce estas oscilaciones de precio que parece que se comportan a veces como un cereal, ¿no?, cuando es un aceite, una grasa. En cuanto a las frutas y hortalizas, no cejamos en el empeño de seguir avanzando en consolidación de organizaciones que concentren todavía más la oferta y la capacidad comercializadora, porque tenemos un escenario internacional cada vez más agresivo y competitivo en los países terceros. Y en cuanto al sector cárnico, claro, la competencia ya es exacerbada por el coste. Hemos llegado a unos niveles de eficiencia que la carne se mueve en valores de céntimos para pelear por esa competitividad. Ahora me centraré en esta cuestión de la sostenibilidad, pero antes, ¿cómo estamos en estos sectores y otros, por ejemplo, como el vino, avanzando? Pues debatiendo y discutiendo normativa nueva que creemos que pueden acompañar para mejorar el sector. Estamos ahora mismo en la Unión Europea con la normativa de prácticas comerciales transfronterizas desleales y modificando el Reglamento de Organización Común de Mercados por aquello de los contratos, exigir contratos por escrito. Empiezo por esto último. Es paradójico y la verdad que nos hemos sorprendido que 27 Estados miembros de la Unión Europea, salvo unos cuantos, la mayor parte no es solo que no tengan contratos escritos, es que no los quieren. Y no los quieren y te lo dicen, Vox Populi, no tienen ningún interés en reflejar las relaciones contractuales a lo largo de la cadena alimentaria por medio de contratos escritos. Entonces, desde nuestro punto de vista, la Unión Europea, y es lo que se está acordando y esperemos que quede por escrito, la Unión Europea lo que tendría que hacer es seguir la estela que hemos iniciado algunos países como España, obligando a contratos por escrito. Y en cuanto al Reglamento de Prácticas Comerciales Transfronterizas, creemos que ha llegado ya el momento oportuno. Tenemos muchos problemas para afianzar ese mercado único y tenemos que avanzar en cooperación entre las autoridades que velan porque no se produzcan estas prácticas desleales, que teníamos muchos problemas para perseguir determinadas prácticas que no son del todo legales. Llama la atención también los datos de competitividad del sector que recoge el informe. Venimos analizando estos datos para tratar de mejorarlos y afrontar retos más inminentes del futuro, y este tipo de temas lo abordamos en la Estrategia Nacional de Alimentación. El propósito de la estrategia fue doble. Claro, tenemos un problema cuando eres líder, lo que queremos es mantener el liderazgo. Pues eso era uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Alimentación, mantener la posición de España como referente mundial y excelencia alimentaria. Y, en segundo lugar, construir o seguir construyendo un sistema alimentario que garantice seguridad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático. En la ENA tenemos 6 desafíos que voy un momento a listar por encima.
El primero era garantizar a toda la población dentro y fuera de España el abastecimiento estratégico. No puede estar más en boga este tema con los desafíos que tenemos en la actualidad. Además, teníamos como desafío promover la sostenibilidad a través de prácticas que protejan el medio ambiente, en particular el cambio climático, fortalecer las áreas rurales y pesqueras, fomentar la alimentación saludable y de calidad entre la población, porque nuestra dieta mediterránea puede parecer una moda, pero a lo mejor es la razón por la que la población llega a estos índices de salud y de longevidad. Luego, el reto transversal que teníamos de innovación y tecnología. Y, por último, estimular la transparencia y accesibilidad de la información alimentaria. Tenemos el dato de que el 30% de las noticias falsas, las fake news, son del sector alimentario. Y cada día tenemos que convivir con este tipo de ideas, ¿no? Estos dos últimos desafíos, además, me llevan al siguiente indicador que analizaba y que analiza el informe, que es el precio de la cesta de la compra, porque los alimentos concentran la mayor parte del gasto en los hogares y como consumidores vemos que el ticket de la compra se ha incrementado y los carros de la compra no están más llenos que la guerra de Ucrania. Aún así, seguimos teniendo unos precios asumibles en algunos casos para la mayor parte de la población, pero la duda sería, si no hubiera políticas agrarias, ¿qué pasaría con el precio del pan, ¿no? Y dentro de la Estrategia Nacional de Alimentación también tenemos medidas específicas para responder a este desafío de la seguridad alimentaria y del sistema eficiente. Uno de ellos, que puede parecer lateral, pero desde nuestro punto de vista no lo es lo que empezó siendo la Estrategia de Prevención y Pérdidas del Desperdicio Alimentario y que hemos llegado a afianzarlo de tal manera que hemos podido promulgar una ley que la mayor parte de la gente ya casi cumple. Llevamos muchos años trabajando en esto y se enfoca la ley en cuantificar, sensibilizar y prevenir el desperdicio alimentario. Por supuesto, por un principio moral también, pero, hombre, también por un principio de economía. Si no lo tiras, no lo gastas, ¿no? También, sobre todo en algunos eslabones. Y otro tema importante, la información alimentaria. Tengo la suerte de participar en muchos foros, algunos como estos, basados en datos e indicadores económicos, otros foros de corte más científico, innovadores, investigadores, y otros en los que predominan discursos a veces rayando la lejanía con la realidad agroalimentaria en los que estamos aquí, ¿no? Las perspectivas en cuanto a los precios dicen que hay un descenso en algunos alimentos en cuanto al consumo y un ascenso en otros. Hablo, por ejemplo, de la carne. Está claro que el consumo de la carne tiende a disminuir y de las proteínas de origen animal. Hay muchas causas, crisis económicas, el precio de la carne, nos cuesta encontrar pastores, pero incluso informes que influyen negativamente en la decisión del consumidor. Compruebo a veces, en ciertos foros, no sin preocupación, la abstracta idea, por ejemplo, de las macrogranjas, que me he visto enfrentada a tener que rebatir que eso no existe en la normativa nacional, en el imaginario colectivo, ¿no? Hay gente que convive con la idea de una macrogranja y debe haber ahí alguien dentro complicado de entender para los que trabajamos en el sector. Compruebo, además, no sin preocupación, a veces, que un tiktoker, por supuesto, se lo escucha más que una secretaria general, solo faltaba, pero se le escucha a veces más que un catedrático de universidad, lo cual ya es sorprendente. Por eso es importante eventos como estos y presentación como estos, datos basados con informes, ¿no? Porque la información es importante en las decisiones de compra, aunque el precio es nuestra segunda importancia en la decisión de compra. Y lo que es manido decirlo, pero que el dato no debe vencer al relato y en este caso esperemos que sea así. Y no puedo dejar de referirme, antes de concluir, al comercio exterior. Yo, siendo las 13:50 de hoy, no sé cómo van las negociaciones con Estados Unidos. Si ustedes lo ven por WhatsApp, me lo digan. Pero las amenazas son ciertamente inquietantes. Estamos a la vez con varios escenarios de negociación
que igual que tenemos desafíos como las negociaciones con Estados Unidos, que esperemos que lleguen a una negociación que sea lo menos dañina para las dos partes y que vamos a seguir negociando hasta el último minuto, tenemos a la vez Mercosur, que no iba mal, parece que el procedimiento se ha parado por interés de algunos Estados miembros, pero se retomará. En fin, no está claro cómo terminará el acuerdo de Mercosur, pero desde luego para el sector agroalimentario español es muy interesante. Y en cuanto a Ucrania, saben ustedes que el antiguo acuerdo, el ATM, ha suspendido, ha decaído y hemos vuelto al acuerdo anterior. Los contingentes arancelarios propuestos no son los mejores que para el sector agroalimentario queríamos, pero son negociables y terminarán el 31 de diciembre de este año, porque el periodo actual es transitorio hasta el próximo acuerdo. Sí que podemos hacer una valoración positiva de las disposiciones técnicas que acompañan al acuerdo, porque Ucrania se está comprometiendo a adaptarse a la normativa en materia de bienestar animal y fitosanitarios, así como en temas de salvaguardias. Lo que sí que podemos decir en esto de Estados Unidos, de Mercosur, de Ucrania, pero otros frentes que tenemos abiertos como la India o el sureste asiático, que lo que vamos a hacer es estar al lado del sector, lo que necesite, ¿vale? Para intentar que sea lo más interesante para nuestro sector español. Y finalizo agradeciendo a Cajamar y al Observatorio por el magnífico trabajo que llevan muchos años realizando y seguirán realizando. Espero que me invitéis el año que viene, también os digo. Así que gracias por contar con el Ministerio para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Ana. Y ahora te invito, Joaquín Maudos, director de la obra, a presentarnos la misma. Hay que encenderlo. Mira si está encendido. Sí. ¿Está ya? Sí. Bueno, pues, Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. En la apertura de la jornada mencionaba lo importante que es para nosotros contar con la solidez del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para elaborar este informe. Y mencionaba que el informe ofrece año a año una batería de indicadores que nos permiten la comparación, la trazabilidad de los datos, pero que a la vez todos los años queremos tratar de poner la lupa, de ir mejorando, de ir profundizando. La primera pregunta es obligada. ¿Qué novedades tiene el informe del 24 y qué contenidos tiene el informe? Buenos días. Antes de que entremos en materia, permíteme brevemente que dé las gracias, por supuesto, a Cajamar y también al Ministerio por poner en valor el informe y confiemos que evidentemente continúe en los próximos años, porque evidentemente estoy convencido de que aporta mucho valor. Todos los años intentamos aportar algo nuevo, aportar valor, y no podía ser menos este año. Y de hecho, como pueden ustedes ver en esta ya octava edición, pues hay bastantes novedades, hay 6 que les voy a comentar muy brevemente. En primer lugar, hasta ahora siempre nuestra comparativa era la Unión Europea de los 27. Pero claro, también veíamos que es un grupo muy heterogéneo de países y que a mí personalmente a veces me gusta compararme con los mejores. Por tanto dijimos, ¿por qué a partir de ahora no ofrecemos también una comparativa con la Unión Europea de los 14, que son los tradicionales 15 más ricos, pero evidentemente quitando el Reino Unido desde que se salió con el Brexit? Por tanto, en este informe aparece en casi todas las dimensiones esa comparativa doble, Unión Europea de los 27 y Unión Europea de los 14. En segundo lugar, además de esta comparativa con un referente agregado, nos interesa saber dónde estamos en cada momento, evidentemente, ¿verdad? Por tanto, en esta edición hay muchos más rankings. Cuando ustedes cojan el libro a la salida, verán que hay mucho ranking para ver exactamente dónde está España en ese contexto europeo, tanto con respecto a los 27 como con respecto a los 14. En tercer lugar, en la parte más estructural, que es la parte del bloque que decía Ana, de estructura, ¿no? Eso viene del censo, el censo es del 2020, claro, no tiene sentido
repetir algo ya dicho, porque no podemos actualizarlo, pero sí que hay dimensiones del censo que conviene analizar. Y este año, de hecho, aparece eso y aparece un recuadro temático muy interesante donde hemos sacado jugo a una información que aparece en el censo de un producto donde España es pionero indiscutible, que es el porcino. Por tanto, ustedes encontrarán ahí un pequeño análisis sobre la producción del porcino y el músculo que puede demostrar la economía española. Luego también, este año, aunque el fantasma de la inflación va quedando atrás, ¿verdad? Ya no estamos en ese contexto del año 2020 con la pandemia 21, veremos hoy con datos que la inflación vuelve a niveles más saludables. Descubrimos que había un monitor, nada menos que del año 2017, de Eurostat, y por tanto aporta valor. Y lo que hemos hecho este año, en este bloque que también seguía la Secretaria General en la presentación, vemos información a nivel de producto. Veremos que hay alimentos y bebidas donde señalamos la posición de España en este monitor de Eurostat. Y finalmente también es un dato muy interesante y aparece un cuadro temático que afecta al valor de la producción y es el área afectada por la sequía, ¿vale? Y entonces hay un cuadro temático interesante que en primer lugar asusta porque vemos a España en el primer lugar del ranking, pero claro, España es grande. Cuando vemos eso en porcentaje del total ya no está en las primeras posiciones. Por tanto, estas son las novedades que ustedes van a encontrar en el libro que tendrán en breve en sus manos. Respecto a la estructura, la tradicional. Recorremos las principales dimensiones del sector, las económicas, evidentemente. En primer lugar, hay que situar al sector agroalimentario en el contexto de la economía. Ya les anticipo que, como el 24 fue un buen año, para el sector alimentario ha sido un mejor año. Ya lo anticipo, ¿vale? En segundo lugar, hay un bloque temático dedicado a la estructura del sector primario. Un segundo bloque a la demografía empresarial. Esta se refiere al sector de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. ¿Por qué? Porque el DIRCE en España no incluye al agrario, por tanto ahí tenemos un problema en la estructura. Después hay dos grandes bloques, ahí intentamos aportar mucho valor. Creo que lo que más nos cuesta todos los años es cuantificar la contribución del sector en términos de valor añadido. Valor añadido es PIB, son rentas y empleo. Es relativamente fácil en la primera parte de la cadena, el primario. Es relativamente no tan difícil en la industria, pero realmente era un reto separar lo que es en el comercio alimentos y bebida. Y lo hacemos tanto para el comercio mayorista como para el comercio minorista. Por tanto, esto lo hacemos en este bloque temático. Como ya tenemos rentas, valor y tenemos empleo, tenemos un claro indicador de productividad, que es el valor por trabajador, que tiene que ver con la competitividad, pero no es lo mismo. Luego insistiré en este punto porque es muy importante este matiz. Después hay un bloque sobre la importancia que los alimentos y las bebidas tienen en la cesta de la compra y otro bloque también sobre la evolución de los precios. Y nos interesa tanto ver la evolución de lo que le cuesta al consumidor en la cesta de la compra como el precio en origen, con dos tasas de inflación distintas. Y también nos gusta ver dónde son más baratos los alimentos y las bebidas en España y en Europa, teniendo en cuenta, ojo, la capacidad adquisitiva de las personas. Por tanto, lo medimos en términos de paridad del poder adquisitivo. Y después hay un bloque muy importante donde podemos siempre sacar mucho músculo, que es la parte de la internacionalización, un bloque de exportaciones, importaciones y también la diferencia. Y finalmente cerramos este observatorio con un bloque dedicado a un reto muy importante que es la innovación. ¿De acuerdo? Y con todo eso hay unas conclusiones con retos y luego para el lector interesado que le interese un sector específico hay unas fichas en el anexo donde recorremos nada más y nada menos que 24 ramas de actividad dentro del sector agroalimentario. Por tanto, esto es un poco el escenario en el cual nos movemos. Pues muchas gracias, Joaquín. Déjame que aproveche que está nuestra secretaria general para insistir en una cosa que me ha llamado la atención de una de las novedades, que era ese análisis que decías de la sequía, donde muy bien decías que en España aparece en el primer lugar en ranking en hectáreas, pero aparece una cosa que a mí me ha resultado muy interesante y que seguro que en el Consejo de la Unión Europea se vive cada día más, y es como en términos relativos la sequía empieza a ser un problema no solamente en el sur, sino que compartimos, y en términos relativos hay muchos países de la Unión Europea que en el año del análisis no superaron. Bueno, es un informe económico, es un informe del 24. ¿En qué contexto económico se desarrolló el 24 para el agroalimentario? ¿Cuál fue el contexto macro? Bueno, ya lo he desvelado. El 24 es un buen año, pues para el sector agro es un mejor año, acabo de decir.
En esta gráfica, en esta transparencia, tienen ustedes los principales hitos del 24 a nivel macroeconómico. Si ustedes recuerdan, pues venimos de la pandemia, donde hubo un debacle, un hundimiento en el PIB, poco a poco hemos retomado la senda de recuperación y el 2024 la hemos afianzado, porque el PIB de la economía española creció incluso más que el año anterior. Es una tasa importante del 3,2%, y es una tasa que supera ampliamente la media de la eurozona, que está solo en el raquítico 0,9, con una economía que es el motor, pero que ese motor está gripado ahora mismo, que es Alemania, donde Francia también tiene tasas muy bajas. Por tanto, la economía española puede presumir de un elevado crecimiento económico. Esto nos ha permitido, en paralelo, seguir creando empleo. En el 24 iniciamos la recuperación con la pandemia. El año pasado el empleo, dato del INE, creció el 2,4% y, en paralelo, evidentemente, cae la tasa de paro. La tasa de paro terminó el año pasado en ese 10,6%, que, no obstante, sigue siendo un reto, puesto que es la más elevada de la Unión Europea de los 27. La inflación, ya he dicho que hemos dejado atrás el fantasma, ¿vale? Llegamos a 2 dígitos no hace tanto y el año terminó en el 2,8%, ya más cerca de ese umbral de referencia que suele ser el 2%. El crecimiento ha sido muy sólido y apoyado en un sector exterior muy dinámico, tan dinámico como que ha aumentado mucho el volumen de exportaciones. España exportó un total de 48.136 millones el año pasado. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque ese superávit en balanza por cuenta corriente nos ha permitido reducir lo mucho que debemos todavía del pasado. Y esa posición, que se llama posición neta de inversión internacional, que es como lo que en términos netos debemos al resto del mundo, ha caído y mucho en el año 24. Ha caído de ese 51,2% al 44% del PIB. El referente suele estar en torno al 36%. Ya nos acercamos a ese dato de buena salud desde el punto de vista externo. A ello, por cierto, contribuye un sector turístico que ustedes saben que el reto para este año es superar la barrera de los 100 millones de visitantes. Por tanto, sigue siendo un pilar muy importante. El sector privado se ha comportado muy bien. Nuestras empresas y nuestras familias han continuado la senda del desapalancamiento. Por tanto, esa ratio deuda privada-PIB ha caído con intensidad en el año 2024. Ahora mismo está clarísimamente ya por debajo de la media de la eurozona. Estamos en el 107% del PIB, insisto, sumando familias y empresas. El sector público tiene todavía un reto importante, ha conseguido arañar unas décimas de déficit público, pero tenemos todavía un reto pendiente, que es intentar reducirlo por debajo de la barrera del 3%. El ratio deuda pública-PIB ha caído, pero no porque el numerador ha caído, sino porque el numerador ha aumentado. Por tanto, las finanzas públicas siguen siendo un reto para este país y, por supuesto, el gran reto de la mejora de la productividad, que comentaremos en el caso concreto del sector agroalimentario. Este es un poco el panorama en el cual situamos al sector agroalimentario. Y en ese panorama nos has adelantado que al sector le ha ido todavía un poquito mejor. Le ha ido bastante bien. Yo diría que mucho mejor que el contexto macroeconómico que acabo de describir. Bueno, vamos a empezar a entrar más en materia, ¿vale? Es decir, ¿cuánto ha aportado al PIB? El PIB es el valor añadido bruto. ¿Qué es el PIB? Son las rentas, son los salarios, son los beneficios, son los alquileres. Eso es lo que añadimos cuando producimos. En este gráfico tienen ustedes cuánto aporta el sector agroalimentario al PIB. Me da igual ahora el tecnicismo de la economía española. Ustedes pueden ver en la parte izquierda España, en la parte derecha la Unión Europea de los 27. Y esa barra total tiene 3 franjas, 3 colores. Son las 3 fases de la cadena de valor. Está el sector primario, está la industria de los alimentos y las bebidas y está esa fase de distribución y comercialización. Y la suma, evidentemente, es el total. Pues bien, de esta comparativa me gustaría destacar 5 mensajes muy importantes a modo de titular. Primero, muy importante, decía, ¿por qué es un buen año, Ignacio? Porque si la economía española ha crecido el 3,2, este sector el 3,9. Son 7 décimas más. Y nada que ver con el comportamiento del mismo sector a escala europea, porque el mismo sector en la Unión Europea de los 27 resulta que en lugar de crecer se ha contraído una tasa de crecimiento negativa un 2,9%. Por tanto, estamos en las antípodas de lo que le ha pasado a Europa. En segundo lugar, su peso en la economía se afianza y acaba en el 8,6% del PIB. Esos son 125.000 millones de euros, insisto, de salarios, de beneficios y de alquileres. Son las rentas. Tercero, cuando vemos este análisis por sus sectores, el sector que más ha crecido con diferencia este año es muy volátil en el tiempo. Ha sido el sector primario, porque en términos reales
nuestro sector primario ha crecido, dato del INE, el 8,3%. Eso está muy por encima de la media del sector y muy por encima de la industria, que también ha crecido, pero por debajo de la media de la economía, ha crecido el 2,7%, y la que se resiente, que apenas ha crecido, es la fase de distribución. Ha crecido, pero solo el 0,1%. Después, si ustedes ven la longitud de las barras, la de mayor cuantía con diferencia es la de color ocre, la de más arriba. Eso es la distribución. La distribución aporta el 42% del total. Es decir, de cada 100 euros que añade en valor el sector agroalimentario, 42 se han generado en la última fase de la cadena de valor. Eso en magnitud es el 3,6% del PIB de la economía española. Y finalmente, comparen ustedes las dos últimas barras de cada gráfico. Ese 8,6% y ese 6%, son 2,6 puntos más. Por tanto, nuestra economía, España, está más especializada que la media europea en el sector agroalimentario, porque nuestro sector aporta 2,6 puntos más. Si ustedes ven cada una de esa fase de la cadena de valor, pues resulta que la mayor diferencia está en la distribución, porque en España la distribución aporta 3,6 puntos, en Europa aporta 2,5. En cualquier caso, en los tres sectores, el peso en España supera la media europea. Y una pregunta que viene a colación es, bueno, ¿y cuál es la dimensión de nuestro sector en el total europeo? ¿Somos una potencia? Lo somos, porque ahí tienen ustedes la distribución de todo el valor europeo del sector. Y el cuarto en importancia es España. Es decir, España aporta el 12,3% de todo el valor que genera el sector agroalimentario europeo, solo por detrás de... Claro, es que son economías muy grandes. Estamos hablando de Alemania, de Francia e Italia, que son sustancialmente más grandes que nuestra economía española. Somos la tercera potencia europea en el sector primario, el 13,6% viene de España. Somos la cuarta en el sector de la transformación de alimentos y bebidas, ahí aportamos el 10,2%, y donde tenemos un peso relativo mayor, somos la tercera potencia, es en la comercialización en tamaño, aportamos el 13,1%. Este mismo análisis, Ignacio, lo podemos replicar para el empleo, ¿no? Porque los referentes cuando hablamos del sector es, dígame usted cuánto genero en renta y cuánto empleo genero. Por tanto, si hacemos el mismo análisis, exactamente el mismo, pero dedicado al empleo, pues en estos gráficos aparecen mensajes a destacar importantes. En primer lugar, el año 2024 terminó en España con 2.510.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, importante el matiz, en la economía nacional en lo que al sector agroalimentario se refiere. Ahí, en el sector de la distribución, está la mitad. Recuerden que les he dicho el 42% en BAB. En cambio, en empleo, el 50% está en la tercera fase de la cadena de valor. Hay 764.000 en el primario y aquí la que menos pesa es la industria, con casi 500.000 de puestos de trabajo. El dato del 24 ha sido un buen año en crecimiento del empleo, no tanto como en el total nacional, porque en el total nacional el empleo creció el 2,4, recuerden ustedes que lo he dicho, aquí creció algo menos, 1,4. Por eso el peso ha caído un poquito, ha caído del 11,6 del 2023 al 11,5 del 2024. Por sus sectores hay diferencias importantes, porque el empleo de la industria ha aumentado, 2,4, la comercialización, 2,8, ha aumentado, pero es un tema estructural de tendencia, el sector primario pierde empleo. Pero veamos la parte positiva, porque si les he dicho que el PIB del primario aumentó más del 8%, con un 1,4% menos de empleo, implica un fuerte crecimiento de la productividad del sector primario. Por tanto, quedémonos con esa parte positiva del mensaje. Y luego, cuando comparamos la longitud de las barras, ¿vale? Evidentemente, de nuevo, somos una economía más especializada en lo que al empleo se refiere en el sector agroalimentario, porque aquí aportamos el 11,5%. Eso es 1,5 puntos más que la media europea. En el peso en la agricultura es algo menor, 3,5 versus 4%, y es mayor, sobre todo, de nuevo destaca la fase de distribución, donde en España pesa el 5,7%, en Europa el 3,9%. Y si replico el análisis para ver, bueno, ¿y somos una potencia en el empleo europeo en el sector? Por supuesto, somos de nuevo la cuarta economía detrás de, en este caso, se cuela Polonia. Hay que vigilar a Polonia, es una potencia en el sector alimentario, porque aporta el 11,2% del empleo total. España está ahí.
11,1%, esos 2,5 millones de puestos de trabajo. Somos en empleo la cuarta potencia en dimensión en el primario, somos la quinta en la industria y somos la segunda en la distribución, con ese 14,1% del total. Bueno, pues un buen año Un buen año. Especialmente para ese sector primario, que ya se ha apuntado su volatilidad y cómo veníamos, precisamente el año pasado lo hablábamos, de esos 2 años tan afectados por la sequía y que en este año ya no estaría. Asomabas ya, la productividad asoma enseguida, cuando empiezas a comparar claro. Producción y empleo, incluso ese mayor peso, esa mayor distancia que le sacamos a la Unión Europea en términos de valor añadido y menor en términos de empleo, que significa precisamente esa productividad superior. ¿Cómo ha evolucionado la productividad y la competitividad en el 24? Pues una buena carta de presentación en nuestro sector es su elevadísima competitividad. Y vayamos a los datos, ¿vale? Vayamos a los datos y vamos a ver el análisis lo que nos dice. Ahí tienen ustedes, miren, son datos de euros por trabajador, euros constantes, ¿vale? Para depurar el efecto de la inflación. Tienen el total del sector, el agroalimentario, pero aquí a mí personalmente no me gusta hablar del total del sector, porque una cosa es el primario, otra es la transformación y otra es la comercialización. Y por tanto a veces la media enmascara unas enormes diferencias. Por tanto yo voy a poner el énfasis en cada una de las fases por separado, aunque daré el total. Bueno, si ustedes ven la magnitud, evidentemente esa bolita redonda de arriba, con esos 62.891 euros por trabajador, eso es la industria. O sea, un trabajador en la industria de la transformación de alimentos y bebidas es el que más valor aporta, con diferencia, casi el doble que en la comercialización y que en el sector primario. Ustedes comparen las cifras, son 62.891 euros frente a 33.493 o 40.451. ¿Vale? Por tanto, en esa fase intermedia de la transformación es donde un trabajador más valor aporta. Esto es importante como mensaje para luego ver cuánto pesa ese eslabón en el total de la cadena de valor. ¿De acuerdo? Después, la productividad total del sector, la del agregado, ha aumentado un 2%, por tanto ya es un buen dato. Ha habido una ganancia de productividad. ¿Y gracias dónde? Al sector primario. Ya lo veíamos antes. Habíamos dicho que había crecido más del 8% en términos reales en valor con menos empleo, pues su productividad ha aumentado a 2 dígitos, un 10,5%, que ya me gustaría que esto fuera para el total de la economía nacional, porque tenemos un reto en España de productividad a nivel agregado. Eso contrasta con una caída de productividad de la distribución del 2,6%. Por eso es importante distinguir las 3 fases. Y luego miren ustedes el gráfico de abajo. Ahí hay una línea vertical que está trazada en 100. Es decir, me voy a comparar, primero me comparo con la Unión Europea de los 27, luego lo haré con el referente de la Unión Europea de los 14. ¿Vale? Empecemos por el gráfico de la izquierda. ¿Vale? Ven, ahí un primer dato pone 114. ¿Qué significa eso? Que nuestro sector es un 14% más productivo que la media europea. Si vemos cada rama, destaca sobremanera el sector primario, porque un trabajador de nuestro sector primario produce, ojo, en términos reales, es renta generada, un 61% más que un trabajador equivalente en el sector promedio de la Unión Europea de los 27. En el sector de la transformación también somos un 9% más productivos. Se resiente la distribución. Si pone un 87, son 13 puntos que nos falta frente a la media europea. Vamos a ver el referente de los que más me gustan, ¿no? Los desarrollados, ¿vale? Aquí la imagen cambia. Es verdad que el sector primario sigue siendo un 3% más productivo, ya la diferencia no es tanto como habíamos visto antes. El agregado ahora resulta que es un 5% menos productivo, porque pone un 95. La industria es un 5% menos productiva y el comercio es un 7% menos productivo. Por tanto, parece que el mensaje ha cambiado, pero importante el matiz que voy a decir ahora. Una cosa es la productividad y otra cosa, Ignacio, es la competitividad. Y no es lo mismo, y lo van a entender ustedes muy fácilmente. Si una empresa tiene un trabajador cuya productividad ha aumentado, le puede subir el sueldo siendo igual de competitivo. ¿De acuerdo? Te subo el sueldo porque te lo has ganado, entre comillas, eres más productivo. ¿Qué ocurre cuando tu productividad no sube y yo te subo el sueldo? Que tengo que vender más caro el producto y, por tanto, pierdo competitividad. Por tanto, los economistas, ¿cómo medimos la competitividad? La medimos como cuánto nos cuesta
generar 100 euros de valor. Eso es el coste unitario. Repito, cuánto nos cuesta lo podemos medir, ojo, en términos laborales, no tengo el total del coste, pero ya tengo una parte importante del coste. ¿Cuánto me cuesta en términos laborales generar 100 euros de valor añadido? Ese es el indicador de competitividad, coste laboral unitario. Bueno, pues si hago exactamente lo mismo de antes, y si primero en esta transparencia me comparo con la Unión Europea de los 27 de momento, luego vendrán los 14, ¿vale? En la de los 27, fíjense ustedes lo que sale. Ese 81% de la izquierda es que somos un 19% más competitivos, porque mi coste es un 19% inferior al de los europeos. Miren ustedes la agricultura, un 44 implica que hasta el 100 me suma 56 puntos. Por tanto, somos un 56% más competitivos. La industria, 81, hasta 100 son 19 puntos, 19% más competitivos. Y el comercio se resiente ahora. Si son 124, supera el 100, somos un 24% menos competitivos. ¿Qué ha pasado? En la parte de la derecha, ustedes ven el desglose de ese indicador de competitividad, qué parte se debe a la productividad, que ya les he comentado antes, y qué parte se debe al coste laboral por trabajador. Y la suma es el coste laboral por unidad de valor. Por tanto, fíjense ustedes lo que ocurre a nivel agregado. Nuestro sector, un 19% más competitivo. ¿Por qué? Porque les he dicho antes que nuestra productividad es un 14% superior y es que encima el coste laboral medio por trabajador es un 7% inferior. Por tanto, reforzamos la mayor productividad con menor coste laboral. Por tanto, mejora la competitividad. Sector primario. El sector primario era mucho más productivo antes, un 61%, pero es que encima el coste laboral por trabajador es un 29% menor. Por tanto, confío en no ser políticamente incorrecto, yo veo un margen de maniobra para que mejore el salario del sector primario sin que se resienta demasiado la competitividad. Eso es lo que los datos macro me dicen. Vamos a la industria. En la industria observamos que la productividad es un 9% superior, pero está alineada relativamente con los costes, porque también son inferiores. Y, por tanto, la competitividad no se resiente. Miren ustedes, en cambio, la distribución. En la distribución, la productividad, les he comentado antes, que era un 13% inferior, pero es que ahora resulta que los costes laborales por trabajador son un 8% superior. Aquí no está compasada el salario con la productividad y, por tanto, lastra todavía más la competitividad. Si ahora hacemos lo mismo con el referente que más nos interesa, ¿verdad, Ignacio?, que es la Unión Europea de los 14, el mensaje es: seguimos siendo igual de competitivos. Miren ustedes el dato de arriba, el agregado 82, nos faltan 18 puntos, por tanto, somos un 18% más competitivos. Sector primario, somos un 47% más competitivos. Industria, 78 hasta 100, 22% más competitivos. Y ahora, en cambio, la comercialización es un 2% más competitiva. ¿Por qué? Vamos a ver este desglose entre productividad y costes laborales por trabajador. Sector primario, en la comparativa se había resentido, pero todavía somos un 3% más competitivo, pero es que el coste laboral medio es un 36% más pequeño. Por tanto, ahí recuperamos sobradamente e, insisto, veo un margen de maniobra para que no se resienta en exceso la competitividad. En la industria es un 5% menos productiva, pero es que el coste laboral medio es un 26% inferior. Por tanto, recupera sobradamente tu coste laboral unitario y hace que seas un 22% más competitivos. En el comercio, aquí resulta que era menos productivo, pero el coste laboral, cuando me comparo con los ricos, lo he alineado. Y, por tanto, la competitividad es solo un 2% inferior. Por tanto, insisto, es muy importante esta diferencia entre productividad y competitividad, porque por el medio están los costes laborales por trabajador. En el informe tienen ustedes el dato también por el ranking. He dicho que una novedad de este informe era mucho ranking. Este ranking es muy interesante, porque si ustedes ven el gráfico de la izquierda, pues en la parte izquierda está España, la cuarta, ¿verdad? La cuarta más competitiva. Luego el sector agroalimentario es el cuarto más competitivo de toda la Unión Europea de los 27 y, por supuesto, ahí tienen ustedes un agregado intermedio que es la Unión Europea de los 14. España sigue siendo mucho más competitiva que la Unión Europea de los ricos.
En la agricultura, bueno, esto hay que decirlo y en voz alta, el sector primario español es el más competitivo de toda la Unión Europea de los 27, también de los 14, evidentemente, pero insisto, es porque es mucho más productivo y además porque tiene un coste laboral por trabajador muy reducido. En la industria somos la quinta más competitiva, pero en la comercialización ocupamos posiciones más rezagadas. No somos los últimos, pero estamos en una posición más rezagada con respecto al total. Por tanto, esta es una imagen muy importante de la competitividad de nuestro sector. Competitividad que nos lleva a poder tener esa balanza comercial, esas exportaciones en las que ya nos anticipabas y la secretaria también, que hemos estado ante un año récord y que encima se nos ha juntado con una moderación de los precios de productos de los que somos tradicionalmente importadores, como los cereales, que nos lleva a ese saldo tan espectacular, incluso a recuperar posiciones en ranking en términos de saldo. En efecto, otro indicador siempre de la carta de presentación del sector es su internacionalización. Y año que presentamos el informe ya son 8, año que decimos récord histórico en valor, pero con un matiz importante este año, que lo anticipo ya. El récord histórico de este año se debe más a crecimiento en cantidad que en precio y, por tanto, eso es un dato muy importante. En este gráfico, en la parte izquierda, tienen ustedes el valor exportado por los principales países del sector agroalimentario, que son los Países Bajos, indiscutible siempre, es un centro neurálgico muy importante, Alemania, Francia, y aparece la cuarta potencia, España, con un volumen exportado el año pasado de, para ser exactos, 76.356 millones de euros. ¿Vale? Eso es un 5,9% más que el año anterior. Pero de esos 5,9 puntos de crecimiento, 4,4 la mayoría es por cantidad. Por tanto, la diferencia hasta esos 5,9 es precio. Eso es importante como mensaje del sector de este año. Esas bolitas, los círculos, donde ustedes ven en España en rojo el 19,5, es cuánto pesan las exportaciones del sector en el total de bienes que exporta la economía española. Bueno, pues de las grandes potencias es el dato más alto. Por tanto, de cada 100 euros que exporta en mercancías, bienes este país, 19,5, la quinta parte, vienen del sector agroalimentario. Por tanto, este es un sector que es un pilar fundamental del sector exterior de la economía española y, insisto, somos la cuarta potencia exportadora europea. Bueno, ¿a quién exportamos? Pues Europa es nuestro referente, en concreto la Unión Europea de los 27, ahí van algo más de 2/3 del total, en concreto va ese 67%, y los grandes países como son Alemania, Francia, Italia y Portugal son nuestros principales clientes, nuestros principales compradores. Ya aparece el Reino Unido fuera porque ya es extracomunitario, después aparece Estados Unidos con el 4,7% y en los asiáticos destaca China y Japón, aunque decir que China en los últimos años está perdiendo cuota de mercado. Y por productos, pues listaba nuestra secretaria general un listado. Bueno, pues los principales productos de exportación son evidentemente frutas y frutos comestibles, es el 14,7% del total, carnes también muy importante, el 13,7%, legumbres y hortalizas, el 12,4%, grasas, aceite animal, ahí está el aceite, el 11,8%, bebidas 7,7%, etcétera, etcétera, hasta sumar esa distribución del 100% de nuestros principales productos. Y bueno, me decías, Ignacio, el saldo, claro, en el informe tienen ustedes un apartado de exportaciones, otro de importaciones. En aras a la brevedad voy a hablar del neto. El neto es el saldo de la balanza comercial. Bueno, pues es un saldo muy superavitario, porque cuando resto exportaciones de productos agroalimentarios e importaciones aparece un superávit de casi 19.000 millones de euros. Eso ha crecido nada más y nada menos que el 19,9%. Y llevamos 2 décadas consecutivas de superávits. Y aquí, si ustedes ven las barras, la primera no cuenta porque es el total. Si vamos por países, solo estamos por debajo de los Países Bajos y superando a Polonia, que aparece ahí como el tercer país en potencia exportadora a nivel del sector agroalimentario. Dos cosas me resultan siempre interesantes de estas barras, especialmente cuando les decía que el informe también
es importante para los que no conocen tanto nuestro sector como nosotros. La posición, por ejemplo, de Francia o de Italia, ¿no? Siempre considerados como grandes referentes por el sector agroalimentario de España. Y bueno, pues Francia presenta un saldo neto de 3.000 millones. A veces me gusta pensar en cómo sería si le quitase el vino o cómo sería si le quitase el queso, y sería francamente negativo. O Italia, que este año lo presenta positivo, lleva dos, 3 años presentándolo positivo por el precio del aceite de oliva, pero Italia ha tenido muchos años un saldo neto negativo, incluso ligeramente negativo. Quiero pasar a otra parte del informe. Nos hablabas antes del fantasma superado de la inflación, de esa inflación superada, en el agroalimentario también, en alimentos y bebidas en España también. Efectivamente, en el contexto macro ya anticipaba que hemos dejado atrás esos datos de 2 dígitos de la pandemia. Si ahora comentamos exactamente lo que ha pasado, no con el IPC, sino con el componente alimenticio del IPC, ¿vale? En la cesta de la compra tenemos los pesos y tenemos el componente alimentos, tenemos el componente de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Aquí, evidentemente, claro, estando hoy en el mes de julio, no iba a traer el dato de diciembre, por lo menos está actualizado en ese momento hasta mayo, ya del 2025. Pues mire usted el bloque de la izquierda de los alimentos. Dejamos atrás esos datos de 2 dígitos, de esos 18,4 o 15,5 en el caso de España. Hay una clarísima tendencia decreciente. Y el dato último del INE, de Eurostat, mejor dicho, para la comparativa europea, es en España una inflación de precios, tasa interanual, evidentemente, de solo el 2,1%, ¿vale? Frente al 3,1%. Por tanto, aquí tenemos una mejora de competitividad, porque nuestros precios crecen más despacio, a menor ritmo que la media europea. En el caso de las bebidas no alcohólicas hubo una clarísima caída, pero se frena. Ven ustedes una ligera tendencia creciente en los últimos meses, con una inflación muy superior. 6,6 en España, aunque está por debajo un buen dato de nuevo de la media europea, 8,3. En cualquier caso sigue siendo una inflación elevada. No así en las bebidas alcohólicas. Ahí la tendencia es clarísima a la baja, ha continuado en el 25 y en mayo del 25 acabó en el 1,2 en España, de nuevo por debajo del 1,5. Por tanto, en los 3 casos son datos positivos porque mejora nuestra competitividad-precio con respecto a la media. En el informe ustedes pueden ver el dato para todos los países, ¿vale? Simplemente para ilustrar un gráfico que aparece en el informe, pues España en los alimentos está en posiciones muy abajo, un buen dato, tasas de inflación muy bajas. En bebidas no alcohólicas también está relativamente bajo, de nuevo un dato muy importante. Aquí se resiente un poquito en las bebidas alcohólicas, pero con tasas muy bajas, 1,2 es un dato muy bajo y por debajo de la media europea. Y Nacho te decía que una novedad de este año era ese monitor, ¿verdad? Sí. Pues simplemente, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Es un dato que les aconsejo que vean, es información muy rica, hay información por productos, por grupos de productos, para alimentos específicos. Tengo ahí la mantequilla, por ejemplo, tengo el aceite de oliva, tengo bebidas, tengo la cerveza, o sea, tengo productos concretos que puedo contrastar la evolución de los precios entre España y todos y cada uno de los países de la Unión Europea de los 27. Aquí simplemente, por ilustrar, pueden ustedes saber toda la secuencia de alimentos y bebidas. Ahí les he reportado a ustedes la tasa de inflación de España y la media, y señalo en la tercera columna dónde es mayor. Si pone España es que es mayor aquí, si pone Europa es que es mayor. Un dato interesante, el aceite de oliva, ¿no? Que enseguida me llamó, de hecho lo conté contigo, Ignacio. ¿Qué pasa aquí? Que tú sabes más que yo de este tema. Me sorprendía ver tasas de crecimiento negativas del aceite de oliva en España y muy altas en Europa. Por tanto, hay unas diferencias brutales por países. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, que el aceite de oliva, que está en la parte central, que es uno de los productos más inflacionistas en este momento, en el 2024, ha habido países con tasas de inflación del 43,4%. En España, en cambio, si ustedes ven la parte izquierda, hay una caída del 12,3%. Por tanto, me llama la atención esa heterogeneidad en el comportamiento de muchos productos. Ocurre con todos, ¿eh? Por tanto, ustedes tienen en sus manos el libro, pueden ustedes saber, pueden ver los datos puntuales por productos y por países. Este es el monitor de Eurostat. Sí, me acuerdo que comentábamos esa situación que podía haber sido espejo de lo que nos pasó al comienzo de empezar a subir los precios del aceite de oliva en España, y donde todos los días en o por alguna red social o incluso en los informativos nos salían noticias de cómo en otros países todavía no estaba subiendo el precio y se podía encontrar el aceite de oliva más barato que en España, que respondemos muy rápidamente
a la escasez de oferta o al exceso de oferta y como ahora habríamos vivido el fenómeno contrario. Bueno, nos has traído muchas luces. Muchas. Creo que nos toca tocar una sombra porque en observatorios de años anteriores, ya en el apartado de inversiones y especialmente de I+D, apuntabas algunas sombras para el sector. Bueno, en ese DAFO que comentaba nuestra secretaria general, aparece en la parte de debilidades el tema de la innovación. Esta transparencia me da un sabor agridulce, porque por un lado, ahí tienen ustedes la magnitud de la inversión en I+D del sector agroalimentario. El dato último es el del 23, no hay datos todavía del 24. Bueno, hemos roto la tendencia a la baja de los 2 últimos años, porque el año 23, fíjense ustedes que el sector ha invertido 374 millones de euros. Es superior a ese 354 el año anterior. Es un crecimiento interesante, es un aumento del 5,8%. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo lo ha hecho el resto de sectores de la economía? ¿Cómo lo ha hecho el resto del sector empresarial? Pues ha crecido más la I+D del resto y, por tanto, cuando mido el peso del sector agroalimentario, su I+D, en el total del sector empresarial a nivel nacional, resulta que ese peso ha caído del 3,2 al 3%. Por eso mi sabor agridulce, ¿de acuerdo? Y este sabor agridulce se acentúa cuando mido, en lugar de lo que invierto, el esfuerzo inversor. ¿Qué es el esfuerzo inversor en I+D? Es de cada 100 euros de valor que genero, ¿cuánto he invertido en I+D? Es la ratio I+D/PIB que ustedes habrán visto en los medios de comunicación. Bueno, pues el sector ha acabado en una ratio del 0,55%, está por debajo del 0,8% de la media europea y, desgraciadamente, ese gap se ha ampliado. Si ustedes calculan el diferencial 0,8, 0,55, pues nuestro esfuerzo inversor es un 31% más reducido. Por tanto, tenemos un reto que es mejorar. En el informe hay mucha más información. En la parte más dulce les reportaré que, por ejemplo, en proyectos de innovación, pues somos una potencia, destacamos mucho a nivel europeo, en número de proyectos, también en inversión en startups, también en el food service, sí, lo he dicho bien, y también en el agrotech, ahí destacamos, pero lo que es la magnitud total, se resiente el total de la inversión. Yo creo que esto irá mejorando. El del 24 estoy convencido, ¿por qué? Por los fondos europeos de recuperación. Pues la velocidad de ejecución ha sido lenta, pero va adquiriendo velocidad y estoy convencido que en el 24 esto dará un impulso. Pues ya estamos adquiriendo un compromiso que seguro que el presidente quiere, que es que pongamos más la lupa en el 24 en este aspecto tan fundamental. Bueno, pues muchos datos, creo que piden alguna conclusión, alguna recopilación. Joaquín, ¿cuál es tu conclusión del informe de este año? Sí, pues permitirme que termine con las grandes conclusiones, ¿de acuerdo? Titulares, mensajes. Primero, bueno, pues el VAP ha aumentado el 3,9%, por encima del 3,2% de la economía española y nada que ver, insisto, con ese hundimiento del 2,9% a nivel europeo. Estamos hablando de 125.000 millones de euros de aportación en rentas. Segundo mensaje, en términos de empleo, ha crecido el empleo del sector, son más de 2,5 millones de puestos de trabajo, es el 1,4% más que el año anterior y es el 11,5% del total de la economía española. Tercer mensaje, muy internacional el sector, nuevo máximo histórico en volumen de exportaciones, son más de 76.000 millones, pero insisto, destacar un crecimiento basado en cantidad y no tanto en precios y un superávit que aumenta más del casi el 20% hasta llegar a los 19.000 millones de euros cuenta redonda. Cuarto mensaje, no me cansaré nunca de repetirlo, la competitividad, hoy he insistido mucho, es muy elevada. Nuestros costes laborales por unidad de valor añadido, esta es la clave, son un 19% inferiores con respecto a la Unión Europea de los 27, pero se mantiene el diferencial un punto menos, 18% también con respecto a la Unión Europea de los 14. Retos, el primero, no hace falta que lo repita, esfuerzo en I+D, el gap con respecto a Europa se ha ampliado, creo que se estrechará el año que viene, pero hay más retos. Hay un reto estructural, es conocido el reducido tamaño de las explotaciones, también de las empresas. Hay un bloque, decía la secretaria general, de demografía empresarial, del sector industrial, de la industria. Ahí el papel de la microempresa es muy grande. Hay otro reto con el envejecimiento de la mano de obra. En el informe tienen ustedes datos de edad media de un trabajador, pues más de la mitad
no, perdón, un 40% tiene ya más de 50 años. Hay retos importantes. Hay retos económicos, no entramos en el informe de rentabilidad, es un reto que tenemos nosotros, seguro colaboraremos, estoy convencido, pero hay retos adicionales como retener y atraer mano de obra. El sector primario, saben ustedes mejor que yo, que tiene un problema de atracción de mano de obra y eso implica mejores condiciones laborales y, en mi modesta opinión, hay margen de maniobra en el sector primario, como he mostrado con datos macro. Hay retos medioambientales. Sé que Cajamar tiene los informes monográficos de sostenibilidad. Yo no entro ahí, pero estoy convencido, evidentemente, que hay que seguir luchando por tener un sector respetuoso con el medio ambiente y que luche contra el cambio climático que tantas consecuencias negativas observamos. Y hay retos sociales. Hay que responder a las nuevas demandas del consumidor. Somos muy exigentes, yo el primero, y quiero que el sector responda. Y para ello es fundamental, muy importante, la digitalización. Y ahí, de nuevo, insisto, y con esto termino, creo que los fondos europeos de recuperación, que van a dedicar el 40%, por cierto, a I+D+I+D, investigación, desarrollo, innovación es la I pequeña y la D pequeña es digitalización. De ese 40%, 30% es I+D+I y 10% es digitalización. Y les recuerdo que tienen ustedes un PERTER, el PERTER del agroalimentario con 1.800 millones de euros, que todavía no los he visto ni más de aquí, los veremos. Por tanto, esto es un poco una especie de DAFO del sector agroalimentario de nuestra economía nacional. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, no solamente por estas conclusiones, sino por toda la presentación del informe. Creo que se ha ganado un fuerte aplauso esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres? Vale, pues vamos a abrir, a sugerencia del presidente, un turno de preguntas. No sé a quién tenemos, quién quiere romper el hielo. Patricia, veo por ahí. Disculpadme que algunas personas os conozco, otras no. ¿Ahora? Sí. Buenos días, muchísimas gracias. Me llamo Patricia Pertejo Alonso, trabajo en la Subdirección de Promoción de Alimentos de España. Llevo poquito tiempo, desde finales del año pasado, y entre las tareas que yo llevo, aparte del Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, la Secretaría del Observatorio, también estoy involucrada en temas de datos de panel de consumo. Entonces, bueno, al hilo de lo que has comentado del aceite de oliva, me gustaría destacar un dato que vimos en el informe anual que hemos presentado recientemente, que expuso el ministro a final de mayo, y es que, aunque efectivamente bajaron en general casi todos los consumos de aceite de oliva en España, se incrementó el consumo de aceite de oliva virgen, es decir, a prácticamente una calidad semejante al virgen extra. No renunciamos a seguir teniendo un aceite de calidad con un precio un poquito inferior al virgen extra, y entonces ahí sí que se observó que hubo un incremento del consumo en paralelo a la bajada que hubo de todos los demás tipos de aceite de oliva. Entonces, me gustaría destacar este dato porque me parece interesante, que no renunciamos a esta materia prima en nuestra cocina, que es fundamental en la dieta mediterránea. Pues agradezco la información. En el informe no llegamos a ese detalle. Vemos cuánto pesan los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. En el IPC sí que hay subgrupos, pero nunca se llega a ese nivel de detalle del aceite de oliva extra. Por tanto, gracias por la información que desconocía. Y aprovechar para agradecer la labor del panel de consumo, una fuente de información fundamental del Ministerio, y mismo publicamos una nota breve en Plataforma Tierra analizando un poco la evolución a 10 años del consumo de alimentos en España y cómo algunos productos como las frutas y hortalizas se habrían visto encarecidos especialmente y habríamos resentido especialmente el consumo de ellos. No sé si hay más. Sí, tenemos por ahí. Buenas tardes, Hugo Domínguez de Radio Nacional. Le quería preguntar, en el observatorio se lee que las exportaciones de productos agroalimentarios a Estados Unidos no han parado de ganar terreno. ¿Cree que esto puede frenarse en el año 2025 por los aranceles, sean los que sean, dadas lo que hemos visto en la anterior administración de Trump, cuando se puso aranceles
por ejemplo, a las aceitunas? Gracias. Por supuesto que se puede resentir, pero el grado de incertidumbre lo decía la Secretaría General. Es que es máximo en este momento. De todas formas, permitidme un comentario. Vamos a ver, no tiene ningún sentido, soy economista. A mis alumnos de segundo de macroeconomía les explico que no tiene ningún sentido perseguir un equilibrio presupuestario por países, un equilibrio, comercial por países. No tiene ningún sentido, ninguno. Yo le compro al país competitivo y vendo en lo que soy competitivo y, por tanto, no tengo ningún problema en tener un déficit comercial con un país si ese país es el barato y el referente para comprarle. Y yo tendré un superávit con otro país si soy bueno con respecto al país. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero bueno, dicho eso, como la incertidumbre en este momento es máxima, por supuesto que podría dañar nuestra economía y nuestro sector. El consuelo que me queda es que el porcentaje que recuerdo en un artículo que publiqué en El Confidencial hace un tiempo, el porcentaje que exportamos del agroalimentario a Estados Unidos es reducido relativamente. Pero por supuesto que puede afectar negativamente, pero la incertidumbre es máxima ahora mismo. Tenemos la palabra pedida también por Víctor. Muchas gracias. Víctor Yusto, del Foro Interalimentario. Antes de nada, pues agradecer y felicitar a Cajamar y al profesor Maudes por el informe. Quería preguntarle, dentro de las magnitudes, he visto que ha tocado ya los 3 eslabones de la cadena, primario, industria y distribución, pero ¿los insumos están incluidos? Fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria agrícola, medicamentos veterinarios, etcétera. Vamos a ver, lo que hacemos es medir no los insumos, lo que hacemos es medir el valor que se añade en la cadena de valor. Por valor es valor de ventas menos insumos. Y la diferencia es el valor añadido. Y ese valor añadido al final se utiliza para remunerar los factores. Un factor es el trabajo, le doy el salario. Otro factor es la máquina, le doy el beneficio. Otro factor es la tierra, le doy el alquiler. Lo medimos así, porque queremos ver la aportación al PIB. Por tanto, está el insumo. Está en la medida en la cual tengo el valor de las ventas menos el valor de los insumos consumidos. Pero lo que mido precisamente es el valor aportado. No sé si eso quizá nos preguntas por la industria en sí de insumos. Si la industria. Y solo estaría, en este caso, la transformación. Los piensos porque forman parte de la industria alimentaria, pero no, por ejemplo, los fertilizantes o los fitosanitarios. Sí, ahí vamos a la definición estándar de ramas de actividad del INE. ¿Más preguntas? Sí, José María. Dos temas. Sorprende, desde luego, el papel en la competitividad del bajo coste laboral por trabajador, especialmente en el sector primario. Es enorme. Mi pregunta es, ¿esto obedece a causas estructurales o cree que puede evolucionar rápidamente? Porque en la medida que estos costes suban, nuestro margen de competitividad se va a ir reduciendo. O sea, ¿cuál es su análisis a prospectiva de las causas que explican este bajísimo coste laboral por trabajador, sobre todo en el sector primario? Y la segunda es una pregunta muy concreta. ¿En qué medida consideras que la sombra del bajo nivel de I+D en el sector agroalimentario y especialmente en el sector primario y de transformación puede tener que ver con una estructura en la que predominan muchos pequeños empresarios, tanto en el sector primario como en el sector de transformación? En la medida en que no cambie esa estructura de tamaño, pues realmente creo que puede ser uno de los elementos que expliquen por qué estamos muy atrás en I+D. Respecto a la primera cuestión, el tema del coste laboral, la verdad es que no tengo en mente cuál ha sido la evolución para ver si hay un tema estructural o la tendencia se va corrigiendo. Pero claro, viendo el gap tan grande, hay margen de maniobra para que se vaya reduciendo sin que se resienta en exceso la competitividad. Esto ya aparecía, recuerdo un mensaje, sé que este tema para los empresarios es un tema, sé que es sensible, porque a veces me levanta la mano una empresa y me dice, yo no puedo, y lo entiendo, porque esto es un dato macroeconómico y habrá una empresa que no se podrá permitir el lujo de incrementar el sueldo por su nivel de productividad, pero otras, en cambio, sí que se lo pueden permitir. Lo que sé es que a nivel agregado sorprende ese gap tan amplio. Por tanto, insisto, no está compasada la productividad del sector con el coste laboral medio. Por tanto,
yo creo que hay margen de maniobra para mejorar la retribución del trabajador, sin que algo se resentirá, evidentemente, pero es que el gap era brutal, es que había 56 puntos de diferencia, eso es muchísimo. Por tanto, la tendencia, en mi opinión, debería ser que ese gap se vaya corrigiendo en los próximos años. Además, teniendo en cuenta que hay un reto en el sector, es la atracción de mano de obra. A mí me cuentan en el sector, y esto lo sabréis vosotros mucho mejor que yo, que ha habido cosechas que peligran por falta de mano de obra. Yo vivo cerca de Valencia, a 10 kilómetros, y paso todos los días por la huerta. Y veo que gente está trabajando ahora mismo recogiendo pues, las patatas el otro día, lo veo. Por tanto, veo que hay un clarísimo problema de atracción de mano de obra que quizá tenga que ver con la retribución de la mano de obra. Por tanto, yo veo un gap que confío que se vaya estrechando. Respecto a la sombra de la innovación en I+D, sin duda que el tamaño empresarial influye, pero es que influye a nivel nacional. O sea, a nivel nacional, nuestra ratio I+D/PIB está clarísimamente por debajo de la media europea, pero es que en nuestro país el peso, no ya diré de la pyme, siempre se dice, somos un país de pymes, digo, déjame que te lo matice, somos un país de microempresas, porque son las empresas sin asalariados autónomos y las que tienen menos de 10 trabajadores. Ese es el grueso. Lo mismo ocurre, y no en mayor medida, ojo, no creamos que el problema de la dimensión es más acuciante en el sector agro, no es verdad. Es igual que en la media. Cuando yo comparo la estructura porcentual del tejido empresarial, del agro y del total de la economía, no hay tantas diferencias. Por tanto, una parte del bajo esfuerzo innovador de la economía española tiene que ver con su tejido productivo y con su especialización productiva, bastaría más. Hay ramas de actividad que son muy innovadoras, otras menos, y en el caso del sector agro, sin duda alguna. Si hubiera un peso relativo mayor de grandes empresas, estoy convencido que aumentaría la ratio. Pero soy optimista respecto al 24, porque estoy monitorizando en el IBIE para la Fundación Cotec la ejecución de los fondos de I+D+I+D y sé lo que está pasando. Y veo que el 2024 ha dado un impulso muy importante, que todavía no hemos visto aquí. Por tanto, confío que lo veamos el año que viene. E insisto, 1.800 millones de euros para el sector agroalimentario en su PERTER. Hombre, 1.800 en comparación con los 300 y pico que invirtió en un año es mucho dinero. Bueno, ¿alguna pregunta final? Bueno, pues, si no, agradecerte de nuevo, Joaquín. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Y nos acercamos ya al final del acto. Le doy la palabra a nuestro presidente, Eduardo Bamonde, para que compartas tus conclusiones y reflexiones de este informe y para que cierres el acto. Eduardo, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, yo voy a ser muy breve porque yo creo que lo más importante y el objetivo más importante de este estudio es precisamente que nos haga pensar, que interaccionemos entre nosotros desde los distintos puntos de vista y podamos, en definitiva, sacar nuestras propias conclusiones. Estamos en el octavo, le decía a Joaquín. Bueno, yo creo que cuando hicimos este planteamiento de hacer un observatorio agroalimentario, nos dimos cuenta que lo importante no era lo que se pudiese plasmar en un año concreto, sino medir la evolución y compararnos con nuestros homólogos comunitarios. Incluso afinamos más, y fue a partir también de una propuesta que se hizo el año pasado con los países de nuestro entorno más inmediato, la Unión Europea de los 14, porque evidentemente la Unión Europea es muy diversa, muy heterogénea y muchas veces las medias no reflejan exactamente la situación y la evolución del sector. Y esto ocurre también particularmente en España. Yo también lo he comentado con alguno de vosotros, somos un país muy heterogéneo. Aquí lo que hacemos es medir las medias, nos permiten medir y compararnos con las medias de nuestros homólogos comunitarios, medir la evolución, pero realmente es que somos tremendamente heterogéneos desde el punto de vista de la dimensión, desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista regional. Entonces, cuando hablamos de la situación del sector, tenemos que ser conscientes de que es cada día más complejo y las medias cada día reflejan cosas menos significativas.
Y yo, rescatando uno de los datos que además acabamos de presentar en la plataforma Tierra y que le pedimos además a José María Sunsi que estudiase, referente a la eventual focalización de las ayudas, hay un dato que a mí me llama la atención. El 11% de las explotaciones en España representan ya el 75% del valor. Eso quiere decir que aquí hay muchas pequeñas explotaciones que cada día producen menos y cada día menos explotaciones producen más. Y eso también tergiversa muchísimo o distorsiona muchísimo los datos medios. Pero bueno, en todo caso, este estudio sigue siendo válido porque mide las medias comparativamente con nuestros Estados miembros y nos permite sacar conclusiones. Y nos permite explicar, por ejemplo, cómo no paramos de incrementar nuestras exportaciones. Cómo incluso cuando tenemos un año de sequía, seguimos creciendo las exportaciones porque crecen en valor. Bueno, porque somos productivos y somos muy competitivos. Y realmente nos hemos convertido en una referencia internacional. Pero yo creo que aquí, y hoy lo ha dicho Joaquín y yo lo quiero subrayar, destaca la productividad de la cadena agroalimentaria española, sobre todo el sector primario. Si medimos valor añadido bruto partido por número de empleo, por el empleo que se genera, somos extraordinariamente productivos, sobre todo en el sector primario y también en el agroindustrial. Pero cuando hablamos de competitividad, y ahí se incorpora el factor salario y el salario por producto, por valor generado, por valor unitario, ahí a mí me surge la primera cuestión. No podemos basar la competitividad del sector agroalimentario por una cuestión de salarios. Y sobre todo aparece también la cuestión, somos muy productivos, pero cuando medimos la productividad con los 14 Estados miembros, los grandes, vemos que la productividad no estamos tan sobrados. Estamos un poquillo sobrados, vamos por encima de la media en el sector primario, no mucho, creo que era un 5%, 4%, pero estamos por debajo en la fase industrial y la distribución. Por lo tanto, insisto, no podemos atenuar ese problema de productividad con una cuestión de salarios que sabemos que eso tiene un recorrido corto. Entre otras cosas porque siempre habrá países de nuestro entorno, no necesariamente comunitario, que siempre van a poder tener salarios más bajos que los nuestros. Y después porque es necesario también retener y atraer talento. Y por lo tanto vamos a tener que buscar en la competitividad, venga, fundamentalmente por el valor que generamos y no tanto por una cuestión salarial. Y ahí es donde subrayo el valor y la importancia de la innovación. El otro día tuvimos una videoconferencia, es curioso, porque realmente lo tengo que comentar porque es que no lo puedo resistir. Nacho estaba en Madrid, Roberto estaba en Almería y Manuel Laínez estaba en Valencia. Y yo estaba en la casa de mis abuelos, una casa de 400 años antigua de piedra, pero que allí pude trabajar perfectamente. Me fui a Galicia para escapar del calor. Bueno, pues gracias a la tecnología estábamos los cuatro en distintas zonas, pero sí que llegamos a una conclusión. Realmente tenemos que invertir más en innovación, porque la innovación es lo que nos va a permitir diferenciar procesos y productos y ganar competitividad sin depender tanto de una cuestión de salarios. También es cierto que empezamos a plantearnos, y vamos a hacer un estudio más fino sobre la innovación en el sector agroalimentario, porque a mí me parece que por una cuestión de dimensión, tanto las explotaciones, sector primario como la industria, han externalizado la innovación. ¿Qué quiero decir? No tienen departamentos de innovación, porque no tienen tamaño para tenerlos. Pero eso no quiere decir que no innoven. Lo que pasa es que compran maquinaria y tecnología de otros que ya están innovando. Y posiblemente esa innovación externalizada esté en el apartado industrial y no tanto en el apartado agroalimentario. Entonces, eso lo tenemos que medir bien, porque yo creo que sí se está innovando en el sector agroalimentario. Estamos viendo los sistemas de precisión que se están incorporando al regadío, estamos viendo los procesos de digitalización que se está incorporando a la maquinaria agrícola. En definitiva, estamos viendo la robotización en las industrias. Entonces, yo creo que habría que medir esa innovación que estamos externalizando, que compramos hecha, pero que de alguna forma sí repercute en una mejora, y ahora sí, del posicionamiento y de la competitividad de la industria y del sector agroalimentario. En todo caso, yo sigo reteniendo que de cada 100 euros de valor añadido bruto que se generan, dedicamos 50 céntimos, es poco, frente a los 80 que dedica la media comunitaria.
y frente a los más de 2 euros que dedican países como Holanda. Bueno, pues nuestra referencia tiene que ser esos, tienen que ser los que van por delante. Y yo termino diciendo que siempre hay algo que se nos queda en el tintero. Y veo allí a Antonio Agustín y la gente de José María, de gente del Food Service, nos decían el sector agroalimentario no solo es sector primario, no solo industria agroalimentaria y no solo es distribución minorista. También queda todo lo que se vende fuera de los hogares, el conocido como food service. Bueno, pues os adelanto que en el mes de septiembre ya tenemos en maquetación un estudio sobre el food service, porque cada día está cobrando una mayor importancia en la distribución alimentaria, pues ese consumo fuera del hogar que ejerce un papel fundamental no solamente en las bebidas, sino también en el consumo alimentario, sobre todo teniendo en cuenta que somos un país que va a recibir este año nada más y nada menos que 100 millones de turistas. Y termino diciendo que lo más importante es también valorar el peso económico y social del sector agroalimentario y que gracias a la productividad del sector agroalimentario y su competitividad tenemos unos productos en los anaqueles de los supermercados con una gran diversidad y a unos precios más bajos que la media comunitaria. Yo creo que eso también los medios de comunicación que estáis hoy aquí lo tenéis que enfatizar. Afortunadamente vivimos en España. Es un país donde tenemos una gran diversidad de productos para nuestra alimentación y a precios más bajos que la media de nuestros países homólogos comunitarios. Y termino diciendo, hablando de Cajamar, bueno, se celebra este año el 50 aniversario de la Estación Experimental de Palmerillas. Tuvimos allí un acto de celebración muy emotivo, donde había incluso algunos de los pioneros que celebraban, que estuvieron inaugurando en su día la planta experimental de Palmerillas. Palmerillas fue el germen de lo que hoy es el modelo de invernaderos de producción hortícola del sudeste de España. Bueno, yo creo que hicieron posible lo que parecía imposible, porque España es un gran país. Y entonces, en Cajamar, dedicamos un 10% de nuestros resultados a la generación y a la transferencia del conocimiento. Porque yo creo que este país, si somos todos capaces de transferir y generar conocimiento, estaremos a la altura de los mejores países del mundo. Bueno, con ese espíritu quiero terminar. Agradecerle a la secretaria general que esté hoy aquí acompañándonos una vez más en representación del Ministerio, por supuesto a Joaquín, la calidad no solo del contenido de tu estudio, sino la calidad también de cómo los pones, y a todos ustedes. Hay representantes del sector, hay asociaciones, hay medios de comunicación. Yo creo que reunir a todos ustedes en un día como hoy, ya con los calores del mes de julio, cuando ya estamos pensando en las vacaciones, pone de manifiesto su interés en todo lo que les acabamos de comentar. Muchísimas gracias y ahora vamos a seguir comentando y compartiendo, tomando un vino a la salida. Muchísimas gracias.